En Luna Misteriosa nos vamos a una de las sinagogas de Satanás, una de las sinagogas que fue catalogada así en el siglo XVII, donde después de convertirse en sede de cátaros y que fueron declarados como herejes años más tarde por la Iglesia Católica, después de un asedio de casi 10 meses a su castillo, y en donde su interior murieron 200 monjes en una hoguera, no sin antes maldecir el lugar para toda la eternidad. Hablamos de un castillo que está ubicado en Francia, el castillo de Montsegur, a más de 1207 metros de altura, en un pedregoso acantilado, donde las vistas son espectaculares, pero donde las noches se vuelven oscuras y tenebrosas. Hablamos de este castillo y su historia, el castillo de Montsegur, aquí en Luna Misteriosa en Curiositats TV. Este castillo de Montsegur podemos encontrar, como hemos dicho, a 1207 metros de altura, en un pedregoso sitio donde el acceso es muy limitado. Pertenece a la comuna francesa de Montsegur, en Ariège, en Francia. Estos restos del castillo de Montsegur fueron levantados en el siglo XIII por Guy de Levis, y esto ocurrió después del exterminio de los cátaros. La ciudadela domina todo el valle y, como hemos dicho, es de un difícil acceso al que en aquellos tiempos permitía que fuera una gran defensa para que nadie pudiera asaltarlo. La arquitectura tiene la torre de homenaje, todavía representa su cisterna y su sala baja. Así tiene también un arco usado como último instrumento de defensa de la torre en caso de ser atacado en el castillo. Actualmente no existe ya ninguna comunicación entre el castillo y la torre del homenaje, pero en este momento del solsticio de verano, 4 barcos dejan pasar los primeros rayos de sol atravesando la parte de la torre del homenaje. La historia es muy diversa. Por ejemplo, en el montículo donde se habita el castillo era un sitio documentado donde habían grutas y también algunas sepulturas. El castillo se empezó a construir en el año 1204 por Ramón de Perella, que era el señor de aquel lugar. Ramón de Perella, por aquellas fechas, era un gran noble del país de Olmes, arriba del condado de Foix, desposeído de todos sus dominios con la cruzada abrigense. Fue miembro de la familia Mirapeix, fue señor de Perella y coseñor de Montsegur. Su vida se vio marcada por la invasión de los barones franceses a partir de 1209, también por el asedio del Castrum Montsegur en el 1243 al 1244. También podemos encontrar este personaje en las fuentes con su nombre occitano como Raimond de Perella, en francés Raimund de Perella y en latín Raimundus de Perella. Se conocen pocas cosas de su vida y lo poco que se sabe es gracias sobre todo a su propia declaración ante la Inquisición el 30 de abril y el 9 de mayo de 1244. De origen cátaro, que era hijo de Guillem Rouget de Mirapies y de Fuemiera de Perella. Aconteció señor de Perella por los derechos de sucesión de su madre, mientras que su hermano, Arnaud Rouget, heredó los derechos del padre. Los Mirapies Perella eran familias de la nobleza occitana fuertemente integradas por el catarismo, los cuales después fueron renegados y desposeídos de sus dominios, pues de la fuerte cruzada que hubo contra los albigenses. Fueron desposeídos, como hemos dicho, de todas sus tierras y dominios a favor de Guy y de Levis. Esta desposesión fue la práctica más teórica que real hasta el fin del asedio de Montsegur en 1244 podemos encontrar. Pero regresemos a nuestro castillo, al de Montsegur, que tras la derrota de Muret en 1213, el obispo cátaro de Tolosa, Verde Castres, se refugió en el castillo y en 1241, a petición del rey de Francia Luis IX, el conde Ramón VII de Tolosa comienza el asedio del castillo, que probablemente sin combate finaliza en fracaso. El castillo era por aquel entonces propiedad del conde de Foix, Raimundo Rouget I. Sucedió al antiguo conde de Foix, Roger Bernardo I, conocido como el Gordo,
tras su fallecimiento en 1188. En este castillo se refugiaron varios cátaros encabezados por Pierre Roger de Mirapoix, después de ser acusado falsamente de la matanza de los inquisidores de Avigonet. Esto sucedió en el año 1242, pero en mayo de 1243 el senescal de Carcassona, que se llamaba Hugues de Arcis, emprendió el definitivo asedio al castillo. Tras 10 meses y como consecuencia de la traición de los montañeses de la región, Ramón de Pereil y Pierre Roger Mirapoix empezaron la negociación que llevaría a la rendición del lugar. Los vencedores dieron 15 días de plazo a los vencidos para abandonar el castillo, pudiendo así optar entre la apuración de su fe o la hoguera. Finalmente, una pira gigantesca de humo y de fuego consumía los cuerpos de más de 210 mártires. Hoy el lugar es recordado como una estela del castillo medieval en el Camp de Cremats que recuerda a los inmolados por el Epifanio. Un castillo donde 210 frailes fueron sacrificados y llevados a la hoguera como represalia por su religión. Una religión que acabó con los cátaros y que acabó con esos 210 muertos en el fuego, donde ahora, cuando vamos a visitarlo de noche, podemos oír sus gritos, incluso sus pasos y sus arañidos en los restos de roca que conforta este castillo que está en Francia, que es el castillo de Montségur, un castillo que guarda las almas en pena allí asesinadas por la iglesia, un castillo que no nos dejará indiferente tras llegar adentro de sus 4 paredes ya casi derruidas, un castillo donde el mundo del más allá se hace presente y a veces se ven también fuego aparecer de la nada y gritos que hacen que el alma se estremezca. Y así os lo hemos contado, la historia tanto de ese castillo como la historia paranormal que llevó a que 210 frailes fueran quemados en vida. Hasta la próxima semana, amigos, aquí en Curiositats TV, en Luna Misteriosa.